ya habrán visto, ¿no? Anteriores clases de los malignos. Ahora, esa evolución, para que llegue a ser maligno, tiene que pasar por una serie de factores de riesgo de la paciente y además por alguna. Esa progresión no solo va a ser lenta, sino puede ser reversible también, sobre todo si se ponen lesiones precancerígenas, más no cuando ya está en estado de etapa de cáncer probablemente. Siguiente. Epidemiológicamente, ese tipo de cáncer más frecuente, la incidencia es bastante alta, la cantidad de muertes por esta enfermedad es alta, sobre todo cuando es en países subdesarrollados. Siguiente. Bueno, lo anterior que decía que generalmente esta enfermedad está relacionada cuando hay cáncer del cuello uterino. En el momento del diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico, se encuentra una paciente con cáncer del cuello uterino, la mayoría son enfermedades localizadas, que se encuentran en el mismo cuello uterino. El 34% está relacionado a enfermedades regionales, o sea, se está parcialmente diseminada. Y en el 15% hay metástasis ya a distancia. Siguiente. Hay varios factores de riesgo, entre ellos el más importante es que esa paciente ya haya tenido previas infecciones de VPH o persista con infección de VPH, a pesar de los seguimientos y controles. O sea, que desarrolle cáncer del cuello uterino. El hecho de tener VPH no es sinónimo de cáncer. Sin embargo, la persistencia sí puede dar progresar a cáncer. No de 1 año, de 2 años, pero sí la evolución es lenta. Progresiva pero lenta. Pacientes que no tienen tamizaje de riesgo de encontrar cáncer también realmente elevado, el uso de anticonceptivos orales por cambios hormonales, inicios sexuales antes de 18 años, también relacionado a la promiscuidad, inmunosupresión, sobre todo la enfermedad del VIH, tabaquismo, parejas sexuales más de 2 por año, también se relaciona con un factor de riesgo 2.1, antecedentes de infección y transmisión sexual. El cuadro que lo siguiente. ¿Hasta qué lo tenemos? Ya. Muy bien, el cuadro clínico, la mayoría de pacientes que vienen son en estadios tempranos, sobre todo, van a ser asintomáticos, no van a presentar ningún síntoma. Sin embargo, las pacientes que vienen son pacientes que están relacionados a algún tipo de sangrado, ya sea por hemorragia espontánea, hemorragia en la pulmonopausia o hemorragia durante la actividad sexual. Junto a eso relacionada a dispareunia. Pero la principal causa de que una paciente acude es por la hemorragia. Además de eso se relaciona a pérdida de peso, secreción vaginal fétida, al lavado de carne maloliente, hematuria cuando ya hay invasión regional, dolor lumbar, disuria, ortorragia, generalmente es sintomatología urinaria, incluso hasta rectal también. Siguiente. La fisiopatología. La fisiopatología empieza primero con cuando hay contacto sexual. Ese contacto sexual va a producir que haya microtraumas. Los microtraumas van a producir que el VPH ingrese a la capa basal, produzca alguna replicación, exprese algún tipo de cápside como L1, L2, y esto va a crear nuevos viriones o nuevos virones, lo que va a ocasionar que haya una proliferación. Generalmente esta proliferación, antes que se dé, tiene que haber una infección persistente. Como dije anteriormente, la infección por VPH puede tener la infección, pero si esta persiste hay más riesgo de que desarrolle cáncer del cuello uterino. Esta afectación, para que haya esa proliferación, la afectación generalmente son las células basales, las cuales son simplemente células madres porque están en constante replicación. Entonces, esa proliferación se va a dar sobre todo en esa zona de transición, en la zona de transformación, lo que va a ayudar más a esa variación celular que hay, a que afecte el ADN y se produzca mayores lesiones celulares. Y la capacidad oncogénica que tiene ese tipo de VPH en la E6 y 7, ¿qué van a hacer? Va a inhibir los supresores tumorales, el P53 y el PRB. Esto va a hacer que aumente la actividad de telomerasa, lo que va a originar que haya tumoración o que se vean las tumoraciones friables de tipo coliflor o sangrantes. Siguiente. Acá lo principal es hacer el tamizaje. Siguiente. Cuando viene una paciente, según dado por la ASSP, es que hay que recopilar todos los datos posibles de la paciente. Entre ellos tenemos factores de riesgo, detecciones anteriores,
si ha tenido previamente lesiones precancerígenas, si ha estado expuesto a factores de riesgo y la detección actual. ¿En qué grado se va encontrando el cáncer o en qué grado está la lesión precancerígena? En base a eso, yo indico una probabilidad de que pueda tener o pueda desarrollar cáncer de cuello uterino. Siguiente. Entonces, el tamizaje que se debe hacer, hay varios protocolos, varias guías, ¿no? La Asociación Americana indica 21 años, otras latinoamericanas igual 21 años, sobre todo en países subdesarrollados. La Organización Mundial de Salud 30 años, la Asociación Americana de Cáncer a los 25 años. La estrategia sobre todo se basa en hacer detecciones con PCR, ¿no? El ADN del VPH, pero no está disponible en todos lados. Entonces se puede hacer el nuevo test, que es la prueba de VPH más la citología cervical, que tampoco hay tanta facilidad para eso, porque no hay lugares alejados. Entonces lo que usamos en nuestro medio es la citología cervical. Siguiente. El diagnóstico. El abordaje inicial para llegar al diagnóstico es primeramente la historia clínica, ¿no? A qué pues, son las relaciones sexuales, cuántas parejas ha tenido, parejas de riesgo, exposiciones a múltiples parejas, se hacen unos exámenes laboratoriales, tanto perfil renal, perfil hepático, y la biopsia cervical es lo que me va a definir si en caso hay esa lesión precancerígena o cancerígena. Y para eso, para confirmar, además de la biopsia que me va a decir que hay cáncer, tengo que hacer un estudio imagenológico. Entre ellos, lo más importante es la resonancia magnética y el PET-CT. Entonces, a la paciente se le diga que tiene que evitar los factores de riesgo en la medida posible, sobre todo si es de hábito tabáquico, incluir las pruebas de VIH, porque algunas pacientes pueden estar relacionadas a esta enfermedad inmunosupresora, debido a la promiscuidad y debido también a que es una enfermedad de transmisión sexual. Considerar citoscopía o rectoscopía si en caso se observan lesiones en vejiga, hematuria, rectorragia, cuando hay compromiso ya sea de la vejiga o del recto, ¿no? Siguiente. Entonces, la biopsia es lo que me va a ayudar a mí. La biopsia va dirigida sobre todo cuando estoy haciendo la colposcopía. Tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 93%. Eso no solo me va a dar un diagnóstico, sino también puede ser terapéutico, porque puedo agarrar la lesión o tratar de agarrar el tejido lesionado en la toma de la biopsia y con eso tratar de sacar ese tejido que está afectado por el VPH. Hay complicaciones que son en un menor o moderado porcentaje del 7 al 20%. Generalmente, cuando se hace biopsia, la mayoría de complicaciones son hemorragias debido a la vascularización que puede tener esa región. Estenosis cervical, cuando se realiza, sobre todo cuando se realiza cauterización, hay infecciones que es en menor medida. Sobre todo puede haber infecciones de pacientes inmunosuprimidos. Para que sea una buena toma, siguiente. Esta toma no tiene que estar fragmentada, en la medida posible tiene que ser una toma entera. Evitar artefactos. Artefactos se refiere a que puede tener mucosidades, puede tener otro tipo de lesiones. Incluir el estudio en su totalidad y sobre todo que se incluya en la biopsia o en la conización, como estamos viendo en el gráfico, la zona de transformación. Los márgenes, tratar de agarrar todo lo que se puede, sobre todo en la conización, que tiene que tener un margen por lo menos de 3 milímetros de adhesión. No rebasar los límites de una tapa microinvasora. O sea, tratar de no, de agarrar la parte lesionada, pero si hay una tapa microinvasora, tratar de agarrar toda esa porción invadida. Siguiente. Según la OMS, hay varios tipos de clasificación histológica que se puede encontrar cuando se haga el reporte de la biopsia o el cono. Entre ellos son las células escamosas, adenocarcinoma, adenoescamosos y otros en menor medida del 5%. El demás porcentaje son las células escamosas mayores del 25%. Siguiente. Ahora entramos a los exámenes imagenológicos. El mejor método para detectar sobre todo la extensión del cáncer de cuello uterino es la resonancia magnética. Mejor identificar el tumor primario más de 10 milímetros y la extensión de la enfermedad, sobre todo la extensión de la enfermedad, ¿no? Valorar la invasión vesical-rectal, los órganos adyacentes, tiene una sensibilidad de un 71 al 100% y una sensibilidad de 88 al 91%. En la medida de tomar en que se toma la resonancia magnética,
hay tumoraciones hiperintensas, exofíticas, infiltrantes o en forma de barril. Ese tipo de imágenes es lo que nos va a dar a conocer si es que hay una verdadera extensión o la extensión misma de la tumoración en el lugar del cuello uterino. Cuando es visible deberá ser estadio 1B o superior. O sea, ya si es que está visible una imagen parecida a esa de una tumoración evidente, lo más probable es que se trate por lo menos más de un estadio 1B. Siguiente. Entonces la resonancia magnética es detección de nódulos. O sea, lo principal acá es que me va a detectar si hay invasión nodular. La limitancia de la resonancia magnética es que no detecta tanto a los nódulos que son pequeños. Como dice ahí, en nódulos de tamaño normal o menores no va a haber tanta detección. En el anterior mencionamos que es a partir de 10 milímetros. Los rayos que miden más de 10 milímetros son los que sí va a detectar si hay alguna normalidad en esa zona. Siguiente. Y el PET-CT, la tomografía por emisión de positrones, es lo que sí nos va a ayudar más a utilizar para valorar el estado gastrointestinal en etapas avanzadas. Esto va a tener una sensibilidad de 75 a 100% y una especificidad de 87 a 100%. Para esto, para el PET-CT se utiliza un contraste de fluorodesoxiglucosa que va a adherirse o unirse a las células que están, a las células malignas, las células que tienen alta tasa de metabólica. Y con ello vamos a detectar la tumoración, ¿no? Excepción de la adenocarcinoma. Esa limitada es lo que tiene el PET-CT. Y la resonancia magnética, el tema de acuerdo al tamaño ganglionar, los más pequeños va a ser la sensibilidad más baja. Siguiente. Ahora la estadificación. Siguiente. La estadificación, que generalmente se usa la clasificación FIGO, que está dada desde 1958, y las últimas actualizaciones que se ha hecho, por lo menos la protocolizada del 2018, ¿no? Donde se incluyen los hallazgos clínicos, radiológicos o patológicos. Bueno, y el DNM también es utilizado para documentar el estado de la enfermedad metastásica o diseminación ganglionar. Entonces, acá vamos a ver lo del FIGO. Siguiente. La clasificación de FIGO empieza en estadio 1, 2, 3, 4. La estadio 1 solo se va a limitar a celdas. Se debe descartar o es poco probable que la extensión del cáncer del cuello uterino se limite a más del cuello uterino. Es poco probable que vaya a cuerpo uterino, que no vaya a cuerpo uterino. En el estadio 2, el carcinoma invade más allá del útero, pero no se extiende hasta el tercio superior de la vagina ni en la pared pélvica. En el estadio 3, el carcinoma afecta el tercio superior de la vagina y se extiende a la pared pélvica. Ahí donde va a haber causas ya renales debido a la invasión, sobre todo de los uréteres, lo que puede causar un reflujo o una éstasis de la orina que va a salir al riñón, ¿no? Un regreso, un reflujo va a causar aumento del cáliz, pero el mayor menor luego va a causar la hidronefrosis. Bueno, ahí de ahí vamos a ver la afectación ganglionares, linfáticas, pélvicas y ganglios paraópticos. Y el estadio 4, ya el carcinoma se ha extendido más allá de la pélvica verdadera, que está afectando otro tipo de estructuras más alejadas. Siguiente. Entonces, los estadios tempranos, hay que tener bastante importancia en los estadios tempranos, porque es donde podemos rescatar al paciente y sobre todo conservar o preservar los deseos genésicos, deseos de fertilidad de la paciente. En la cirugía también la detección para etapas tempranas se pueden usar otro tipo de intervenciones como la colonización cervical, la traquelectomía, la esterectomía extrafacial. Ahora, esto va a depender de varios factores, no solamente del deseo de fertilidad, sino también de contraindicaciones quirúrgicas o anestésicas que pueda tener la paciente. Entre ellos puede haber afectación ganglionar. Bueno, y acá he puesto acá FIGO A1, 1A1 y A1B2, es que solo en esos estadios se puede hacer un tratamiento quirúrgico, sobre todo conización, para tratar de preservar la fertilidad. Siguiente. Entonces acá tenemos el estadio 1A1, donde el tumor, donde la profundidad es menor de 3 milímetros, tiene una supervivencia, por lo menos de 95% de supervivencia global a 5 años. Siguiente. Y acá el manejo es, sobre todo en pacientes que quieren tratar de preservar la fertilidad, es hacer una conización. A menos que la conización salga con invasión del espacio linfomuscular. Y si tienen márgenes positivos,
se puede repetir la colonización o se puede erradicar o sacar su totalidad del cuello uterino, una traquelectomía. Se puede agregar a eso una linfadenectomía pélvica o un mapeo ganglionar centinela, dependiendo de cómo se haga esa colonización. Siguiente. Si en caso no hay deseos genésicos, no se quiere tratar la fertilidad, se hace un cono con márgenes, o se obtiene un cono, se hace el cono si son los márgenes negativos o márgenes positivos. Si son negativos, se puede hacer una histerectomía extrafacial. Si hay márgenes positivos, se puede hacer una histerectomía radical modificada más linfadenectomía pélvica. Se puede considerar la radioterapia en externo o braquiterapia dependiendo la radicalidad de la histerectomía que se ha realizado. El estadio 1-2, acá la profundidad es más de 3 milímetros, pero menos de 5 milímetros, como se ve en la imagen. La supervivencia va disminuyendo levemente al 95% a los 5 años. Siguiente. Igual, la fertilidad, para tratar de conservar la fertilidad en este estadio 1-2, también se realiza cono, pero acá se puede agregar la linfadenectomía pélvica y nuevamente el mapeo ganglio centinela. Si hay invasión del espacio linfovascular o márgenes positivos, se puede abordar una traquelectomía radical. Obviamente acá no se está tocando el útero para tratar de conservar la fertilidad. Y a eso se le puede agregar una linfadenectomía pélvica o mapeo de ganglio centinela. En el caso de que no se desea conservar la fertilidad, ¿no? pero no hay invasión del espacio linfovascular, de frente se hace una histerectomía extrafacial. Se agarra todo el útero por debajo del cuello uterino y también se hace una linfadenectomía o ganglio centinela. Si es que hay invasión, se hace de frente la histerectomía radical modificada, de acuerdo al tipo de radicalidad que se quiere tomar. Y nuevamente igual también se va a realizar la linfadenectomía o ganglio centinela. O la ubicación de ganglio centinela, a eso me refiero, ¿no? También se puede considerar la radioterapia dependiendo qué tipo de afectación hay al momento de hacer la operación. Siguiente. Ahora, hay una pregunta que se puede hacer, ¿no? Si una colonización simple y la linfadenectomía en etapas tempranas sirve o no sirve, ¿no? En este estudio evalúan si la colonización cervical y la linfadenectomía pélvica como cirugía conservadora de fertilidad para tratar el cáncer del cuello uterino. O sea, que los manejos que me mencionado anteriormente van a servir para que realmente haya esa conservación de la fertilidad. Si estoy haciendo una traquelectomía, si estoy sacando todo el cuello del útero, va a haber esa posibilidad que esa paciente aún así se puede embarazar. En este estudio de 2014-2019 se tomó 40 pacientes, las cuales eran menos de 45 años, tenían deseos de fertilidad, no tenían hijos. Siguiente. Donde se realizó un cono a 37 pacientes, que era el 92%, biopsia cervical para el diagnóstico, pocas pacientes, la mayoría ya tenía su diagnóstico. No hubo complicaciones intraoperatorias, posoperatorias sobre la estenosis cervical para cuando se realizó la colonización o traquelectomía. Se hizo una traquelectomía radical abdominal con márgenes positivos. Acá el seguimiento se hizo por 25 meses. Hubo una paciente que tuvo recurrencia, se realizaron muertes. Siguiente. En donde de esas 40 pacientes solo hubo 17 embarazos y 3 abortos. La tasa de embarazo fue muy baja en el primer año. En el segundo año se elevó levemente al 17.6%. Entonces, la conclusión es que la colonización más linfadenectomía proporciona una oportunidad segura y libre de enfermedad para lograr embarazarse. Sin embargo, no es tan seguro. Anatómicamente puedo tener la posibilidad de poder embarazarse porque está ahí el útero. Sin embargo, la funcionalidad al momento de realizar la resecabilidad del cuello uterino puede alterar que sea un embarazo viable o simplemente que se dé el embarazo por una posible estenosis o afectación o fibrosis de la zona intervenida. El riesgo de aborto debe considerarse por toda la manipulación quirúrgica que se puede hacer en ese sentido, ¿no? Sobre todo cuando se hace la traquelectomía y la colonización. Siguiente. El mapeo ganglionar, lo que mencioné anteriormente sobre el ganglio centinela, ¿no? El ganglio centinela es el primer ganglio linfático que se encuentra en las células tumorales a intentar diseminarse. Entonces, si yo aplico el contraste radiactivo, que generalmente se realiza con
tolerantes azules, radicoloides, o el más usado, el tinte verde indocianina. Entonces voy a poder registrar mi ganglio centinela, y es el primer ganglio que se va teniendo. Siguiente. El pronóstico o el ganglio centinela me va a servir, o la importancia del ganglio centinela va a ser que me va a ayudar para un buen abordaje para los primeros estadios del cáncer del cuello uterino, para los primeros estadios, solamente ahí me va a ayudar. ¿Qué complicaciones puede haber al tratar de sacar el ganglio centinela? Complicaciones intraoperatorias, hemorragia, lesiones nerviosas, lesión rectal, complicaciones postoperatoria, linfoquiste, linfoedema, dolor crónico. Tiene una sensibilidad del 89-90% y una sensibilidad más del 25% en estadios iniciales. Acá hay otro estudio donde compara la resección del ganglio centinela, o sea, si yo saco el ganglio centinela, ¿no? Y con eso tratar de guiarme hasta qué tipo de abordaje puedo hacer, o si después de una histerectomía con linfadenectomía pélvica, sin ubicar el ganglio centinela, sacar todos los ganglios que están a nivel pélvico, ¿no? Pacientes con cáncer cervicuterino temprano evaluados con complicaciones tempranas y tardías. Un estudio que se realizó en 2009-2012. ¿Qué dice el estudio? Siguiente. El estudio me dice que se hicieron ganglio centinela en 105 pacientes y sin hacer ganglio centinela, sacar los ganglios pélvicos y hacer la histerectomía se hizo en 101 pacientes. No hubo mucha diferencia, ¿ya? Encontrando los positivos, micrometástasis o macrometástasis. Sin embargo, sí hubo diferencia significativa en el tema de las complicaciones que se presentaron, porque es diferente que yo aborde y que sea el abordaje dirigido al ganglio centinela a sacar todo el útero y sacar todos los ganglios pélvicos, lo que va a crear mayor remoción de los tejidos adyacentes, mayor manipulación, mayor contacto, mayor lesión de las lesiones vasculares y nerviosas. Principalmente ahí está la complicación. Siguiente. Pasamos al estadio 1B1, donde son los tumores que miden menos de 2 centímetros y se diseminan más allá de 5 milímetros de profundidad. Bueno, acá ya su prevalencia va bajando al 91%. Siguiente. Acá el tratamiento conservador, como dijimos, hasta 1B2. 1B1 tenemos la colonización, ¿no? Igual para preservar el útero, pero acá se realiza la linfadenectomía pélvica, mapeo del ganglio centinela, idealmente con invasión del espacio linfovascular, y si no resulta, también se puede hacer la traqueotomía radical. Ahora, si es una paciente que no desea conservación de fertilidad, nuevamente se puede hacer histerectomía extrafacial, más la linfadenectomía, y si hay invasión del espacio linfovascular, acá más bien, en este caso, la diferencia es que ya empieza a actuar algunos tratamientos adyuvantes, radioterapia, quimioterapia, radioterapia. Siguiente. El estadio 1B2, ya los tumores miden más de 2 centímetros, pero menos de 4 centímetros, nivel de supervivencia 83%. Siguiente. En este caso, ya estamos llegando al límite de una paciente que desea fertilidad. En este caso, ya a partir del 1B2, ya no va a haber esa opción del tema de preservar la fertilidad. Por lo tanto, o se realiza una histerectomía radical modificada o se realiza radioterapia en externo, dependiendo si esa paciente tiene alguna contraindicación para la operación. En caso de que se realice histerectomía radical modificada, se va a realizar nuevamente la extracción de los ganglios pélvicos, incluso para aórticos. Y si solo se realiza radioterapia en externo, braquiterapia, quimioterapia endováscular. Siguiente. Entonces, la radioterapia, ¿yo cuándo voy a aplicar la radioterapia? Voy a aplicar en pacientes que también, como dije anteriormente, no tienen o tienen alguna contraindicación quirúrgica en estadios tempranos, me va a ayudar mucho más donde hay contraindicaciones. La radioterapia puede ser intracavitaria y generalmente hay mejor resultado cuando es intracavitario, por dentro de la vagina, a que se realice por un NAS externo, o de forma externa. Intracavitario, externo. Siguiente. Estudios localmente, ¿no? Los estudios, el siguiente que es el caso de 1B3 a 4A, ¿ya? La biopsia se puede hacer generalmente sacabocado, ¿ya? O se puede hacer una biopsia por cono. Para llegar a esa conclusión de esa estadificación,
no solamente tengo que ayudarme de las biopsias, sino también de los estudios imagenológicos. Y como dijimos, el más importante es la resonancia magnética. El tratamiento del 1B3 y el 4A es donde principalmente ya voy a dirigirme como tratamiento estándar la quimioterapia. O sea, la base del tratamiento va a ser la quimioterapia. ¿Sí? Ahora, los tipos de histerectomía, ya también a partir de los estadiajes, los tipos de cirugía, como dije, ya vamos delegando un poquito de la parte de deseos genésicos. Ahora vamos viendo que ya hay que hacerle sacar el útero sí o sí, tenemos que hacer una histerectomía. La clasificación para histerectomía hay varios tipos. La clasificación de Piver, clasificación por el Arnold, tipo 1, 2, 3, tipo A, B, C. Acá lo que más me importa es los márgenes vaginales. El margen vaginal tipo 1, bueno, no se agarra mucho margen, pero el margen vaginal tipo 2 y tipo 3 ya tengo que agarrar algún tipo de margen, porque la extensión puede estar ahí presente o puede haber una recidivas en esas zonas. Entonces, se diferencia del uno al otro de acuerdo a la radicalidad de la cirugía, al tipo de riesgo que puede tener la paciente. Siguiente. Ahora, en cuanto a los uréteres, ¿qué hago con los uréteres? En este caso, dependiendo de qué tipo de histerectomía voy a realizar, pues tengo que hacer una diferenciación o tengo que disecar ese uréter de donde está en todo su trayecto. Si voy a hacer el tipo 1, generalmente no se realiza modificación del uréter, pero si es el tipo 2, tipo 3, B, C, se realiza una disecación del uréter. El túnel se atraviesa el ligamento ancho, tratar de separar ese recorrido que atraviesa el ligamento ancho, porque tengo que agarrar más borde. O sea, ¿por qué? Vemos aquí que dice ligamento cardinal y ligamento anterosacro. Si es tipo 1, generalmente la cirugía solo se va a abocar hasta donde termina el borde del cuello uterino o algún margen pequeño hacia el cuello uterino. Sin embargo, si la radicalidad es más de tipo 2, tipo 3, tiene que tomar o sea, de lo que voy a extraer, tiene que ser más, tengo que agarrar más los ligamentos cardinales, tengo que agarrar más los ligamentos anterosacros. ¿Listo? Siguiente. En cuanto a la vejiga, en el caso de la vejiga, en el tipo 1, se moviliza solamente hacia la base de la vagina. La separación o el espacio vesicuterino no se moviliza mucho en el tipo 1. Sin embargo, en el tipo 2, tipo 3, tengo que hacer una mayor movilización, o sea, tengo que disecarlo más. Se diseca la parte superior de la vagina en el tipo 2 y en el tipo 3 se moviliza hacia la vagina media. A eso movilizar me refiero a que se diseca, se desunen, para yo poder abarcar mucho más en el corte que voy a realizar para extraer ese útero. Parte de la vagina va a ser mucho más conforme el grado o conforme el tipo aumental, ¿no? Tipo 1, 2 y 3. En el caso del recto pasa lo mismo, no se moviliza en el tipo 1, en el tipo 2 y 3, sí tengo que hacer una mayor movilización por debajo del cervix. Tengo que mover, disecar el útero para yo poder agarrar mayor tejido vaginal. El abordaje quirúrgico. Hay abordajes que son abiertos, laparotomías, o de pequeña invasión, que es la laparoscópica, cirugías robóticas. Pero hay estudios que refieren que la laparotomía o la cirugía abierta trae mucho menos complicaciones o mucho menos recidivas que la laparoscopía o que las cirugías mínimamente invasivas. Siguiente. El estadio 1B3, vamos avanzando. Mira, más de 4 centímetros su mayor dimensión, la supervivencia va del 76%. Siguiente. En el 1B3, como dije anteriormente, acá ya vamos viendo si es que esta paciente va para cirugía o va solo para radioterapia. En este caso, radioterapia puede estar relacionada a radioterapia, quimioterapia, inclusive se puede hacer una histerectomía de acuerdo a la evolución o a la abordaje que se hizo inicialmente con la radioterapia, si esa paciente está en condiciones para resistir una operación. Y si está en condiciones para resistir una operación, se le realiza la histerectomía radical y se hace un vaciado de los órganos, ¿no? Ojo que hay pélvicos y paraórticos. Siguiente. Bueno, acá vamos a estadio 2A1, el tumor mide más de 4 centímetros, más o menos 4 centímetros. La afectación va limitada a 2/3 superior de la vagina, sin afectación todavía parametrial. La supervivencia a los 5 años del 30%.
Siguiente. Nuevamente, igual, si es una paciente que se va a someter o está en condiciones para que sea sometido a quimio, a radioterapia o esterectomía, y va acompañado de un tratamiento tribal. Siguiente. Estadio 2A, igual a población media de más de 4 centímetros, supervivencia 65%. Siguiente. Igual vamos al estadio 2A2, que es el mismo tratamiento, que es el mismo abordaje para un estadio B1, B3, igual radioterapia, puede requerir un tratamiento o complementar con histerectomía después de haber recibido la quimioterapia o radioterapia. O si no va, si está en condiciones de hacer una histerectomía radical con el vaciado ganglionar. Siguiente. Estadio 2B, compromiso para meter, pero no de la pared pélvica. Todavía se está extendiendo. Supervivencia, me incluyendo 63%. Siguiente. En estadio 3A, siguiente. En estadio 3A y 3B, vamos viendo que la diseminación se da mayor, ¿no? Al tercio inferior de la vagina, pero no todavía la pared pélvica. Y en el caso del 3B, el cáncer se ya la pared pélvica, ya es ahí donde va a caer alguna disfunción de algún órgano, en este caso el órgano más afectado de la hidronefrosis, por toma ya de los uréteres, por toma ya de la vejiga. Siguiente. Y la supervivencia es del 41%. Bien. Estadio 13.1 y 13.2, ya acá es obvio, es más que obvio que ya es más seguro que va a haber una diseminación de los ganglios linfáticos. Siguiente. En estadio 2, ya los linfáticos no solamente son a nivel pélvico, sino es lo más seguro que ya hay una diseminación para órgano. Siguiente. En ambos vemos que la supervivencia es mucho menor, así la tercera parte de lo que hablamos inicialmente, 38-37%. En estadio 4A, población de órganos pélvicos adyacentes, eso está diseminando cada vez más y es más evidente las lesiones a otros órganos. Supervivencia 24%. Bueno, ya que tenemos 2B, 4A, ¿no? Cuando es negativo para ecografía por imagen como estadio quirúrgico, ¿ya? Se puede usar solamente la radioterapia de asa externa. Solamente, en este caso se podría usar si en caso de los márgenes o las adenopatías son negativos. Y siempre con quimioterapia o braquiterapia. Siguiente. En este caso hay que valorar cómo están, al haber hecho el vaciado ganglionar, tengo que ver si esos nódulos ganglionares como paraórticos son positivos o negativos. Y en base a eso yo puedo abordarlo de acuerdo a si es ambos positivos, uno es positivo y el otro es negativo, y complementarlo con quimioterapia y radioterapia, ¿no? Obviamente acá la supervivencia ya es muy baja. Siguiente. Acá hay una comparación para determinar si la esterectomía, además del tratamiento estándar con radioterapia o quimioterapia, usando ambas en mujeres con estadio 1, B2 a 3, es segura y eficaz en comparación al tratamiento estándar solo. O sea, si yo hago solamente quimioterapia o hago histerectomía con quimioterapia, ¿cuál de los dos es mejor? Es una actualización de un metaanálisis que se realizó en 2015. Siguiente. Acá, bueno, la histerectomía radioterapia versus solamente la quimioterapia, aparentemente no hubo mucha significancia entre quién es mejor o no. Siguiente. Más que todo fue para evaluar la progresión, o sea, en el momento de realizar una terapia, ver cuáles son las complicaciones que pudo tener una y la progresión de la enfermedad. Siguiente. Los resultados decían que la terapia no química se mantiene como el tratamiento estándar, o sea, la quimioterapia, ¿no? ¿Por qué? Por la misma lesibilidad que puede tener la histerectomía, la manipulación, la extracción del tejido, la mejoría o las complicaciones postoperatorias que perjudican mucho más que una quimioterapia estándar. Siguiente. Bueno, acá en qué momento yo voy a usar la radioterapia, ¿no? Porque hay situaciones de alto riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo.
eso va a ser determinado por los márgenes quirúrgicos positivos. Saco el útero, pero los márgenes todavía están positivos, o saco el útero y los ganglios y me ha dado positivo en los ganglios. Entonces, ese es el riesgo. Ahí tengo que ampliar quimioterapia o radioterapia cuando tengo esa situación. Riesgo medio, realmente 2/3, su corazón más de 4 centímetros, invasión linfovascular, invasión neuronal profunda, solamente radioterapia, sin márgenes positivos. Y si es de riesgo bajo que haya una recaída, pues no va a haber solamente un control, ¿no? Controles imagenológicos, no va a requerir la radioterapia. Siguiente. Enfermedades metastásicas. Las enfermedades metastásicas que ya he invadido, generalmente en todos los protocolos, como primera línea, va acompañada por el platino, cisplatino, carboplatina. La mayoría, bueno, son varios nombres que se manejan, pero la mayoría va a los platinos. Siguiente. El estadio 4B, 3% de los casos, diseminación por los distantes, la supervivencia es baja, los pacientes llegan a ese estadio, sobre todo dependiendo de la edad que se ha diagnosticado el cáncer. Siguiente. Estadio 4B, eso ya depende de qué tipo de terapia yo lo voy a hacer. Si uno terapia solo para terapia local, para mitigar el sangrado, para mitigar el dolor y que no se complementar algunas terapias alternativas. Siguiente. Y la principal zona de metástasis, vamos a que en orden, ¿no? Enfermedad del pulmón entre 5 y 22%, ganglios paraórticos, cavidad abdominal, ganglios supraventriculares y huesos. Siguiente. La supervivencia, un pequeño resumen, ¿ya? De acuerdo a la invasión que pueda tener, ¿no? De acuerdo a los estadios, vamos viendo la supervivencia. Entre más metástasis, más diseminación, la supervivencia va bajando, ¿no? Siguiente. Se dice que la inmunoterapia es uno de los tratamientos que se puede agregar cuando se realiza el abordaje de pacientes ya con diseminación, pacientes que solo van a estar con quimioterapia, para que la afectación, para que la comorbilidad que se pueda presentar no afecte tanto la evolución de la enfermedad. Bueno, hay unas fechas donde fue dado este tipo de terapia de la bevacizumab en 2013, 2014, y actualmente se han estudiado algunos supresores, sobre todo en los países que ya se está usando. Siguiente. El seguimiento. En pacientes que se ha hecho la preservación de la fertilidad, se hace una citología cada 3 meses en los 2 primeros años, cada 6 meses en los siguientes 3 años. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a las pautas nacionales, de acuerdo a los factores de riesgo, de acuerdo a cómo va esta paciente en la evolución, en que si ha un ICO, en que si ha un aborto, en que si ha aparecido alguna enfermedad inmunosupresora o una enfermedad crónica, de acuerdo a eso, ¿no? Siguiente. El tratamiento no procede de fertilidad, pues es que se les ha hecho un tratamiento ya más abrasivo, más quirúrgico. Eso hay que valorar no solamente el seguimiento de su estado de sus factores de riesgo, sino hay que hacer una anamnesis, evaluación física, búsqueda de complicaciones de tratamiento, que generalmente va relacionados a la cirugía, neuropatía, dolor crónico. Siguiente. La reaparición de cáncer local a distancia posterior de haber concluido un tratamiento puede aparecer mientras los primeros 2 años, relativamente seguido, menos seguido después de los próximos 3 años, o 2 años. Y lo que generalmente puede haber pacientes que dejan su seguimiento, puede haber una muerte por progresión de la enfermedad, y algunos pacientes llegan a tener uremia en los segmentos finales, que es lo más común. Siguiente. La recurrencia, el lugar donde va a haber mayor recurrencia va a ser a nivel pélvico. Para eso se le da un abordaje de quimiorradiación o exenteración pélvica, o simplemente se hace un abordaje paliativo. Siguiente. El segundo lugar de mayor recurrencia va a ser los ganglios paraórticos, el segundo sitio más común. Igual, quimioterapia, radioterapia, de acuerdo a cómo se la paciente, ¿no? La edad, factores de riesgo.
Siguiente. Ahora, en el embarazo. ¿Cómo es en el embarazo? En los pacientes que tienen de 16 a 20 semanas de gestación, el tratamiento va de acuerdo al estadio. En estos casos, si se aborda con radioterapia, focas en un aborto. En casos de pacientes más de 20 semanas, donde está generalmente la mayor polémica, cuando son estadios del 1A, 1B2, retrasar el tratamiento para preservar el embarazo, o sea, tratar de llegar a las 34 semanas por lo menos, de acuerdo a cómo está la afectación ganglionar y poder terminar el embarazo oportunamente. Pero si son estadios más avanzados, 1B3, 4A, hay que individualizar cada caso, de acuerdo nuevamente a la edad, tratar de que se acerque lo mayor posible a las 34 semanas y después de eso hacer una histerectomía radical planificada con vaciado ganglionar, obviamente. Y en 4B, pues, como es un estadio avanzado, hay que tratar de hacer todo el tratamiento de abordaje de acuerdo al protocolo. Aún así, hay que interrumpir el embarazo. Muy bien. Excelente. De acuerdo al estadio, si es un estadio avanzado, nosotros terminamos el embarazo, terapia y programar su cirugía, pero no, o sea, iniciar la quimioterapia por ese aborto, pero hay que hacerlo, eso es avanzado. Pero si es un estadio temprano, o A1 a 2, intermedio, es mejor llegar a las 34 semanas, las 34 semanas. Pero la posibilidad de aborto en las primeras a las 16 semanas, por ejemplo, o antes, se inicia de quimioterapia, porque está iniciando una etapa de embarazo temprano. Si se pone un estadio más avanzado, en lo que se puede tratamiento, así produzca aborto fetal. Mira, la colonización, si está embarazada y podría ser inicial, es mejor tratar de preservar ese embarazo. Es mejor, porque si está inicial, todavía se puede hacer un embarazo después. La gestación solo se le hace una vez antes con el peso. Bueno, cuando hay gestación, creo que el primer control. En cualquier momento se puede hacer con Nicolau, pero lo ideal es hacerlo en primero o segundo trimestre. Por el riesgo que puede haber sangrado, por el riesgo que puede haber infección, por eso. Pero en cualquier momento. Digamos que se encuentra en este día temprano, cuando ya va a terminar su embarazo, sí se le puede hacer colonización, o no mejor que termine. Que también, sí sería temprano, pero que también. La polémica más está cuando son estadios avanzados. Porque hay pacientes que no quieren recibir tratamiento con quimioterapia. Porque va a avanzar el embarazo en un estadio avanzado, va a ser peor estar con tratamiento, sobre todo por las complicaciones que pueden dar. La fibrosis, la hidronefrosis, la insuficiencia renal, no solamente va a complicar a ella, sino al bebé también. Y al final, el desenlace vuelve a terminar en muerte fetal, más la muerte de ella, que va a ser más rápido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Suerte para su examen. Hay que ir por cosas, ¿no? Casi todo, las 5 preguntas están ahí en la cuestión. Sí, está buenísimo todo. ¿Ya?